Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 29 de marzo, martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, la primera lectura que hacemos la sacamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles de una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. La lectura del profeta Ezequiel puede parecer una lectura un tanto complicada por las imágenes que nos presenta, pero son imágenes preciosas una vez que las sabemos entender. En primer lugar, tenemos que fijarnos en aquellas palabras claves que se repiten una y otra vez. Un hombre me llevó a la entrada del templo. ¿Dónde nos situamos en primer lugar? El templo. Ahora, ¿cuál es la primera imagen que vamos a tener que entender para profundizar en esta lectura? Del templo va a brotar toda esta agua que vamos a ver. Bueno, inmediatamente tenemos que recordar aquellas palabras del Señor: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y sus apóstoles entendieron que se refería al templo de su cuerpo cuando resucitó. Entonces el templo no es simplemente el templo de Jerusalén, sino que hace mención de ese templo verdadero que es el cuerpo de Cristo. De él van a manar esas aguas torrenciales, es decir, van a manar esos ríos de gracia, de misericordia de Dios. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y entonces todo comienza a orientarse. ¿A qué me refiero con orientarse? Se nos marca la dirección del oriente. Esto va a ser una imagen sumamente fuerte y sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque orientarse significa mirar hacia el oriente, es decir, hacia el sol naciente. ¿Quién es el siempre sol naciente? Cristo. Orientarse significa mirar siempre hacia Cristo,
mirar hacia ese sol naciente. Por eso dentro de la liturgia es tan poderosa la imagen de orientar la celebración. Las iglesias, en un principio de la cristiandad, tratan de ser construidas mirando hacia Oriente. Mirando hacia Oriente, ¿qué significa? Que toda la asamblea apunta hacia el Oriente. Eso va a ser sustituido después por esa dirección hacia el sagrario o la dirección hacia el altar. Cuando nosotros vemos la conformación de la asamblea litúrgica, no tenemos que pensar en la conformación de un teatro. Aquí está el público y acá está el espectáculo, acá está el show. No, no es esa la imagen que tenemos que tener. La imagen que tenemos que tener es la del pueblo orientado hacia el altar del sacrificio, dirigiéndose al altar del sacrificio. Bueno, esa imagen de la orientación es también muy poderosa cuando nosotros analizamos que estamos en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, semana que ha sido marcada por ese domingo de la alegría, por ese domingo letare, que nos anuncia la llegada de la Pascua. Se aproxima la llegada de la Pascua. Y bueno, qué importante es recordar dónde empezó la Cuaresma. La Cuaresma ha iniciado en ese deseo de orientar nuestra vida, de poner rumbo. Cuando nosotros hablamos de tiempo de conversión, recuerda que conversión es el movimiento del timón que permite poner buen rumbo a la barca, poner rumbo hacia el oriente, orientar la barca. Significa convertir, significa dirigir, y ya lo hemos dicho, ¿hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Dónde me estoy dirigiendo yo? Mis acciones, mis actos, mi vida, mi día a día, ¿hacia dónde me conducen? ¿He recordado que yo soy un peregrino? ¿Que soy el caminante y que soy aquel que camina hacia Cristo, siempre orientado hacia Cristo? Porque si no, mi vida no tiene sentido. Mi vida irá dando vueltas alrededor de lo mismo y siempre de lo mismo. Por eso es que nosotros vemos tantas vidas que se viven así, dando vueltas alrededor de exactamente lo mismo, pero que no llegan efectivamente a ser esas vidas que se orientan hacia su finalidad, que se orientan hacia Cristo. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Y aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros. Y comienza medir y medir y medir. ¿Y qué va sucediendo mientras mide esos 500 metros? Que lo hace atravesar el agua. Primero, el agua era un chorrillo. Después le da a los tobillos, después de 500 metros más le da a las rodillas y después de 500 metros más a la cintura y ya se convierte en un torrente que no podía atravesar. ¿Por qué? Porque ya no se toca el fondo. Y entonces viene esta expresión: ¿has visto, hijo de hombre? Esta utilización de esta expresión es importantísima porque va a ser justamente el modo en que Jesús va a referirse a sí mismo. ¿Qué significa la expresión hijo de hombre? Significa hombre, así de sencillo. ¿Por qué nuestro Señor ha utilizado esta imagen? Justamente para hacer referencia al cumplimiento de las profecías y para destacar la realidad de su encarnación, esa encarnación que hemos celebrado el pasado viernes 25 de marzo, cuando María dijo: Fiat, hágase en mí, y el Verbo de Dios se hizo hombre. Me hizo volver a la orilla del torrente y mirar hacia atrás, y vi una gran cantidad de árboles. Estas aguas van hacia la región oriental y bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar. ¿Y qué va a producirse? Va a producirse que van a dar vida.
Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y comienza toda esta expresión de prosperidad, de vida, a ambos márgenes, los árboles que crecen, que tienen un follaje perenne, inagotable fruto, siempre dando nuevos frutos. Bueno, toda esta imagen preciosa de estos árboles que mandan en el santuario y sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. ¿Qué son lo que nos dicen? Nos dicen una realidad muy sencilla. Esta es la gracia que brota del costado abierto de Cristo, el Hijo del Hombre que ha ofrecido su vida por nosotros. Parece una pequeña cantidad. ¿Cuánto es la sangre que puede tener en su cuerpo un hombre? Bueno, una cantidad limitada, una cantidad que sí, podrá hacerse un charco, podrá hacerse un chorrito. Pero resulta que de esa herida abierta del costado de Cristo brota este caudal de gracia que no se termina, que se va haciendo cada vez más grande y es el verdadero vivificador, el que da vida, del cual surge el alimento, la vida, la medicina, es decir, la sanación. Por eso es una lectura tan hermosa, tan bella, tan profunda, porque nos hace recapacitar justamente en esa gracia que ha brotado del templo, de ese templo que es el cuerpo de Cristo. Piensa qué bonito es cuando nos damos cuenta de esta imagen y vamos viendo cómo se extiende por el mundo. ¿Qué se va extendiendo por el mundo? La celebración de la Santa Misa. La celebración de la Santa Misa. La celebración del sacrificio de Cristo en la cruz, que es el que da profunda vida al hombre, profunda vida al ser humano. Es la gracia de Cristo la que va a transformar la existencia del hombre. Qué importante es darnos cuenta que la celebración de la misa en todas partes por eso debe realizarse, aunque hayan pocas personas e incluso aunque no hubiera nadie. Donde hay vida, ahí donde se celebra la Eucaristía. Ahí brotan los caudales verdaderos de la gracia, de ese costado abierto de nuestro Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Una lectura
verdaderamente preciosa la que acabamos de hacer. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan y vemos nuevamente, así como lo vimos en el capítulo 4, a Jesús en Jerusalén. Por eso es que el día de ayer decíamos justamente cómo el Evangelio de San Juan nos presenta tres idas a Jerusalén de Jesús. Una de las razones por las cuales asumimos esos 3 años de vida pública de el Señor. Estaba en una fiesta de los judíos, probablemente la fiesta de Pascua, y había subido a Jerusalén. ¿Por qué se dice subir siempre a Jerusalén? Porque Jerusalén está en lo alto, está encima de una montaña, y entonces se habla de esa subida siempre a Jerusalén. Y se nos comienza a contar que en Jerusalén hay una puerta junto a la puerta de las ovejas había una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos. Fíjate qué bonito, ¿por qué? Porque inmediatamente hemos unido la primera lectura con el Evangelio, al hablar de esos pórticos de Jerusalén, de donde va a brotar la gracia. ¿Cuál era la fama de esta piscina de Betesda? La fama era que un ángel bajaba sobre esta piscina y comenzaba a aletear las alas, haciendo que las aguas se movieran. Y el primer enfermo en tirarse a la piscina en ese momento, cuando el ángel estaba aleteando las alas, era curada. Y por eso, al pie de esta piscina nos dice el Evangelio que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos hay un hombre que lleva ahí 38 años. 38 años. Jesús lo ve. ¿Y qué siente por él? Compasión. Compasión. ¿Quieres curarte?, le pregunta el Señor. Y el enfermo le responde: Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Estas palabras tienen que ser sumamente profundas en nuestro corazón. Nuestro corazón está llamado en este tiempo de Cuaresma a interiorizar la oración, a interiorizar el ayuno, pero a interiorizar también la limosna, es decir, la caridad. La caridad se mueve en nuestro corazón si hay compasión en nuestro corazón. ¿Cómo logra el corazón compadecerse? Mirando. Aquel que no mira no sabe tener compasión. Aquel que esconde la vista, aquel que no le gusta ver, aquel que no le gusta ver el sufrimiento de los demás, aquel, ay no, es que a mí me da asco, ay no, que a mí me da penita, ay no, que a mí no sé cuándo, ay no, a mí no me gusta. Quien vive en esa prisión no tiene un corazón compasivo. No logra verdaderamente compadecerse. Siempre anda huyendo de la realidad que es el dolor de los demás. Jesús mira al otro y se compadece verdaderamente, se compadece de aquel hombre. Y entonces él le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Qué precioso, ¿por qué? Porque hemos visto en la primera lectura del profeta Ezequiel cómo del templo brota efectivamente esa gracia que es vivificadora y sanadora. Este enfermo no necesita entrar a la piscina, necesita a Cristo, necesita los manantiales de agua viva que brotan del corazón de nuestro Señor. Y aquel mismo instante quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Gritar gloria, gloria al Señor. Gloria verdaderamente por su bondad, por su misericordia, porque tiene los ojos abiertos y se compadece. Nosotros tenemos que imitar. No tengo el poder de decirle a un paralítico que se pare, tome su camilla y ande, pero mi compasión puede llevar a hacer tantas cosas por aquellos hermanos míos que sufren. Pero, ¿cuál es la realidad a la cual nos enfrentamos? Que aquel día era sábado y los judíos le dicen al paralítico, al que antes era paralítico, al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Imagínate la ridiculez.
Imagínate la ridiculez. Oye, es tan obvia la ridiculez en el Evangelio, pero a veces no tenemos la capacidad de ver la ridiculez con la que vivimos nuestra vida, la ridiculez con la cual hacemos nuestros juicios, la ridiculez con la cual miramos la vida de los demás. Y es muy grande la ridiculez. Es verdaderamente grande la ridiculez. Oye, yo a veces me topo de verdad con situaciones donde la gente me cuenta una situación dentro de la familia o en la pareja o con los hijos y me toca levantar las cejas y decirle perdón, pero de verdad no logran ver lo profundamente ridículo que es tu juicio, lo profundamente limitado que es el juicio que estás realizando. ¿Acaso no has visto esto? ¿Acaso no has visto lo otro? Qué importante darnos cuenta con cuánta facilidad podemos caer en juicios absurdos y ridículos. Y por eso es tan importante pedirle al Señor, Señor, dame luz, luz que me ilumine, que no me permita caer en esos juicios absurdos y ridículos. Que yo sea capaz, Señor, que yo verdaderamente sea capaz de mirar la profundidad de las cosas. ¿Qué responde aquel que ha sido curado? El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Esa es su justificación. Si él tiene el poder de decirme, toma tu camilla y anda, lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. Qué bonito es siempre darnos cuenta cuál es la palabra que tiene que mandar en mi vida. La palabra del mundo, el que dirán, el juicio del mundo, o la palabra de mi Señor. En mi vida tiene que mandar siempre la palabra de mi Señor, no otra. No otra. No, pero es que la gente dice, me importa un pepino lo que la gente diga. Me importa de verdad un pepino. Es que la gente dice, es que a mí me dijeron, es que no sé cuándo. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Eso es lo que te tiene que importar. Eso es lo más importante en tu vida. Eso es lo que tiene que mover tu corazón. ¿Y quién fue este? ¿Quién fue el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía. Jesús lo cura y ni siquiera se preocupa de que lo conozca este hombre en ese momento. Y este hombre tampoco se preocupó mucho. Está con la dicha de haber sido sanado. Jesús había desaparecido en la muchedumbre, pero más tarde lo encuentra en el templo. Y ahora viene la parte más importante. No, la más importante es que el paralítico ahora ya puede caminar después de 38 años enfermo. No. Ahora viene la parte más importante. Mira, le dice Jesús, ya quedaste sano. No peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Señor, peor que 38 años paralítico, tirado al lado de una piscina tratando de llegar a ella y sin tener a nadie, sin tener nadie que me extienda la mano, sin tener nadie que sea solidario conmigo, sintiéndome solo, profundamente solo en este mundo. ¿Tú me estás diciendo que hay algo peor? Sí, por supuesto. Se llama la eternidad en la condena. Todos los años de sufrimiento que podamos tener en este mundo no son nada, absolutamente nada delante de la eternidad. Qué importante es reflexionar sobre esto. Cuando a uno le pasa que siente que la paciencia se le acaba, que las fuerzas se le acaban, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo hasta el día de tu muerte. ¿Sabes cuánto falta? Nada. El Padre me está diciendo que me voy a morir. Nada. Si te quedan 50 años es nada. Si te quedan 60 años es nada. Si te quedan 30 años es nada. Si te quedan 5 años es nada. El tiempo que sea que te quede en este mundo es nada al lado de la eternidad. Nada al lado de la eternidad.
Qué difícil es para nosotros darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque este tiempo es lo único que conocemos. Y pensamos que este tiempo lo marca todo, ¿no? Que lo marca todo. ¿Por qué? Porque mi existencia es esta, ¿no? Hasta este momento mi existencia es el tiempo en esta tierra. Y por eso creo que el tiempo en esta tierra es tan grande, tan enorme, tan gigantesco. Pero la verdad que delante de la eternidad no llega a migaja. Ni siquiera a migaja. Esto es lo que lleva al corazón del hombre a darse cuenta, oye, pero yo podría estar dedicado a buscar la dicha, la felicidad, pasármelo bien. Yo podría estar dedicado simplemente a tener todas las alegrías que me propone el mundo. Yo podría estar dedicado a consumir todo lo que me ofrece el mundo, porque el mundo me ofrece consumir tantas cosas que prometen darme alegrías, darme felicidades, darme bienestar, ¿sí? Y decido no hacerlo, porque espero con paciencia la eternidad. Pero ¿cómo vas a esperar para gozarte? El gozo tiene que ser inmediato. No, no. Yo no espero gozármelo aquí. Espero gozármelo en la eternidad. Esa es mi apuesta. Esa es mi apuesta. A eso yo me estoy jugando todos los números. ¿Quieres jugarte la felicidad en este mundo? Bueno, juégatela. Lanza todos los dados, lanza todas las fichas a los números de la felicidad en este mundo. ¿Y qué tendrás? ¿10 años de dicha? ¿20 años de dicha? ¿50 años de dicha? Yo quiero la eternidad. Quiero la eternidad. Y por eso el Señor le dice con claridad, hay algo mucho, mucho peor. Ese hombre va y le dice a los judíos quién había sido el que lo curó. Y los judíos no son capaces de alegrarse. No son capaces de alegrarse. Y por eso perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. De esto están preocupados. ¿Dónde están tus preocupaciones? ¿Dónde están tus alegrías? ¿Dónde están tus preocupaciones y dónde están tus alegrías? Si tus preocupaciones están en las cosas tontas y minúsculas de este mundo, obviamente que tus alegrías estarán también en las cosas tontas y minúsculas de este mundo. Si tu preocupación, en cambio, está en las cosas grandes, profundas y verdaderas de este mundo, tu alegría estará efectivamente en esa dicha plena que nos ofrece el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.